Listo. Ya, compañera Chen, puedes iniciar. Estás muteada. Disculpen, gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, público presente. Mi nombre es Arely Cheng, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial ATE. Primero que nada, quiero darles la bienvenida y agradecerles por permitirnos a través de este espacio de reflexión y análisis llegar a todos ustedes con un tema que consideramos de gran trascendencia en el derecho. Este es la falta de ética de los litigantes y su influencia en el derecho procesal. Este webinar ha sido organizado con mucha responsabilidad y compromiso por parte de nuestro equipo de trabajo de la experiencia curricular, filosofía y ética, equipo conformado por Barbosa Muñoz Fátima Brigitte, Barrientos Guamán de Alexandre Miguel, Cayetano Cristóbal Llover Anthony, Cornejo Orihuela Dayana Erika y quien les habla, Chen Genesio Sub Aleli del Milagro. A continuación, vamos a presentar un pequeño video para que ustedes puedan visualizar. Hola a todos. Seguro que han escuchado las noticias. La ética y la moral en derecho pueden ser confusas. Vamos a desenredar esto. Muy bien, vamos a explicarlo paso a paso. La ética son las reglas establecidas por un organismo profesional. Piensen en ellas como la ley para los abogados. La moral, por otro lado, son las creencias personales sobre lo que está bien y lo que está mal. Imagínense que son abogados. La ética podría decir, no reveles los secretos de tu cliente. Pero su moral podría decir, tengo que impedir que mi cliente haga algo terrible. Entonces, la ética se trata de seguir el código de la profesión, mientras que la moral es su brújula interna. En derecho, necesitan ambas. Siguen la ética para poder ejercer, pero su moral guía su conciencia. ¿Lo entendieron? Ética = reglas profesionales. Moral = creencias personales. Fácil, ¿verdad? Ahora vayan y saquen la mejor nota en ese examen de derecho. Bueno, antes de comenzar con la exposición y el tema que nos convoca en el ámbito jurídico, me permito compartir brevemente algunas de las normas para el correcto desarrollo en esta sesión virtual. Punto número 1, el de mantener los micrófonos en silencio durante la exposición, a fin de evitar interferencias y garantizar el orden. Como punto número 2, usar el chat con respeto y únicamente para consultas relacionadas del tema, que será respondidas al final de la exposición o en el espacio designado para las preguntas. Como punto número 3, evitar interrupciones. Si alguien desea intervenir, les pedimos que utilicen, por favor, la opción de levantar la mano o lo indiquen por el chat. Como punto número 4, toda participación debe realizarse con respeto y claridad y responsabilidad, en coherencia con los principios éticos que rigen el derecho, el ejercicio del derecho. Estas normas nos ayudarán a mantener un espacio ordenado, profesional, enriquecedor para todos los presentes. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero comenzar brevemente mencionando la siguiente frase. La ética no es un adorno en la abogacía, es su columna vertebral. En el ámbito procesal, donde se decide sobre derechos, deberes e incluso sobre la vida misma de las personas, la actuación de los abogados cobra una importancia profunda. Sin embargo, en la práctica diaria, vemos la preocupación cómo algunos litigantes se alejan de los principios que deberían guiar su profesión. Recurren a maniobras dilatorias, distorsionan hechos, abusan del proceso o simplemente favorece el triunfo sobre la verdad. Este evento nace como una invitación a reflexionar, pues no se trata solo de hablar de normas o artículos, sino de cuestionar nuestras propias acciones como futuros o actuales operadores del derecho. ¿Estamos realmente actuando con integridad? ¿Estamos respetando el código de ética del abogado? ¿Estamos honrando el valor de la justicia? Más allá del conocimiento jurídico, necesitamos volver a mirar el derecho como un instrumento de servicio de las personas. No el ego, no el interés propio. Ser abogado, pues, no es solo defender, sino también actuar con honestidad, respeto y lealtad, incluso cuando nadie nos está mirando.
Termino mencionando que en unos momentos estaré compartiendo el enlace para el registro de asistencia. Por favor, les pido que puedan completarlo con sus datos, ya que es muy importante dejar constancia que su participación y compromiso están siendo permitidos. Gracias. Muy bien. Como ponente invitada tenemos a la magíster María Cecilia Olivares Saldarriaga, abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, magíster en Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías por la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Pons de Madrid, España, especialista en protección al consumidor, publicidad, competencia, propiedad industrial e intelectual y derecho administrativo económico. Como también árbitra inscrita en la nómina de profesionales propuestos por Indecopi en el Registro Único de Árbitros del Sistema de Arbitraje de Consumo, conforme a la resolución número 009-2020 de Indecopi. Bienvenida, doctora. La sala es toda suya y puede empezar con su ponencia. Muchas gracias, Alexandro. Muchas gracias también al equipo organizador de este evento y por la introducción muy pertinente y precisa respecto al tema que nos aboca hoy. Damos inicio, por favor, y voy a pedir su paciencia porque por un tema técnico el equipo organizador me va a tener a bien apoyar con el pase de cada una de las diapositivas, ¿sí? El tema de esta exposición es compartir parte de mi experiencia sobre la falta de ética de los litigantes y su influencia en el derecho procesal. Sí, si bien, de acuerdo a la experiencia que tengo, mi práctica incide más en temas de arbitraje, como también en derechos administrativos, existen puntos coincidentes, ¿no? Podemos estar en un proceso, un proceso judicial, un procedimiento administrativo o un proceso arbitral. Pero antes de ir a ello, deberíamos tener en cuenta qué es un profesional del derecho. Un profesional del derecho no deja de ser una persona. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas, en este caso peruanos, tenemos una misión de no solamente buscar identificarnos con nuestro país en el fútbol o ya nuestra tan reconocida gastronomía. Por favor, siguiente diapositiva. Una de las frases acuñadas por un futbolista, en este caso el Chorrillano Palacios, ¿no?, fue "Te amo, Perú". Para ser un buen profesional, ¿tenemos que ser una buena persona? Pues sí. Si nosotros no somos una buena persona, no tenemos valores éticos, no tenemos dilemas y conflictos internos para determinar cuál va a ser nuestra conducta, pues créanme que no vamos a ser buenos profesionales. Quizá algunos, en mayor o menor medida, amemos a nuestro país, pero creo que este video va a reflejar que muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en este tipo de prácticas. Por favor, de Alexandro, ¿podrías proyectar el primer video? Sí, profesora. El Perú necesita peruanos que lo quieran de verdad. Si cambias tú, cambia todo. Este comercial, miren, nunca salió a la luz, pero era un comercial. Los publicistas, los marqueteros, tuvieron a bien que decir, mi cliente es el Perú. Salió Chorrillano Palacios, alzó su camiseta con la camiseta oficial de la Federación Peruana de Fútbol, la camiseta peruana, y celebró el gol alzando esta camiseta, y se visualizó, y todos ovacionamos el gol,
y dijimos, sí, efectivamente, amamos el Perú. A razón de esta movida, de esta tendencia, ¿no? De este trending top que le podríamos decir ahora, los publicistas, Francisco Torrico, Fernando Moral y todos los que se detallan en la ficha técnica, buscaron a los canales de televisión para contactarlos y decirles, ¿por qué no promovemos y buscamos introducir el bichito para que nuestro Perú mejore? No obtuvieron buenos resultados porque indicaron que podría sonar a crítica. Miren, la corrupción y la falta de ética quizás sería uno de los tópicos o temas que no discrimina a nadie por ninguna condición de raza, sexo, opinión política, condición económica u otro tipo de factores. Todos, absolutamente todos los peruanas y peruanos somos, lamentablemente en algún momento nos apartamos de una conducta que es ética, porque la falta de ética en nuestro país es tolerable. Incluso la corrupción también. Y vamos a ver, por ejemplo, aquel fiscal. Por favor, ¿podrían apagar su audio? Muchas gracias. Aquel fiscal, el video 2, por favor, de Alexandro, que estaba en la PPT anterior, que tiene la profesión de abogado, y hasta el minuto 30 nada más, por favor, de Alexandro, es captado en esta situación y en evidente corrupción. Y esto ha ocurrido en Santa Anita. Que fue agarrado con la coima sobre la mesa, Lore. Le pidió 10.000 soles a una imputada, finalmente cobró 5.000 soles, entró la policía anticorrupción y lo agarró con la plata en la mano. La verdad, esta es otra pata coja del sistema de justicia. Fiscales coimeros que te generan una situación de absoluta distorsión. Imagínate un extorsionador que quiera resolver sus temas. Entonces, gracias, Alexandro. No es que este profesional en el derecho de pronto asume una función pública e indica, ahora sí, voy a ser probo, voy a ser ético. Los dilemas éticos, los conflictos internos que tengan, ahora los voy a resolver por el buen camino o apostando por la probidad, la honestidad, la lealtad, el cumplimiento y el apego a la ley. No. Nosotros como seres humanos tenemos una carga emocional, una carga profesional y desde que nacemos aprendemos cómo vivir o cómo convivir en este mundo muchas veces por las situaciones en específico que podemos tener, ¿no? Por las necesidades en específico, las falencias que podemos tener. Pero entonces a alguien que no es un buen ciudadano, que no es una buena ciudadana, no le podemos exigir, por más que nuestro sistema jurídico lo pretende así, que sea honesto, que sea probo, que sea ético. Entonces, lamento decirles que combatir la falta de ética y la corrupción no es un logro de corto plazo ni de mediano plazo en una sociedad como la nuestra, que es integrada por cada uno de nosotros. Vayamos a lo siguiente, por favor. ¿Pero qué es la ética? Y lo que yo quiero apuntar en la exposición de hoy es, ¿para qué ser éticos? No solamente por este valor máximo que debe orientar nuestra mejora continua como seres humanos, como ciudadanos y, claro está, como futuros profesionales del derecho. La ética son los valores, los principios, los deberes que orientan la conducta moral de los profesionales del derecho en el ejercicio de nuestra labor, independientemente de la función o labor que desempeñemos, tanto para los jueces, para los fiscales, para los abogados, procuradores públicos, abogados en el sector privado, practicante, porque próximamente, practicante tanto pre como profesional, porque próximamente voy a entrar y voy a ser denominado ya un profesional en el derecho. Pero si retrocedemos, ¿no? De acuerdo a esta coherencia de la exposición que estamos desarrollando, estos valores y principios y deberes yo no los aprendo en la universidad.
Es positivo, es rescatable, es laudable que podamos conversar respecto a esto. Pero nuestros niveles de moral, a propósito del video que tenía bien considerar el equipo organizador, es interno, fuero interno. La ética son los valores mínimos que se espera de la convivencia social. Y ello, independientemente de nuestro núcleo familiar, si he tenido un núcleo familiar, entre comillas, correctamente constituido, y otro, entre comillas, que quizá no ha tenido la presencia de papá, mamá, o quizá de un abuelo o abuela que me haya podido orientar, no es eximente de responsabilidad de que tú como ciudadano, de que yo como ciudadana, pues podamos mejorar y apuntar a ser buenos ciudadanos y honrados y ser a su vez buenos profesionales. Porque de lo contrario, no vamos a ser honestos. Cuando tengamos que presentar un documento, una prueba, vamos a alterar esa prueba porque vamos a buscar a toda costa que nuestro cliente gane. Justicia no va a existir porque esa verdad que nosotros pretendemos que evidencie el juez no es realmente la verdad. Es una verdad disfrazada. No obedece a la situación de hecho fáctico. Y asimismo, este tipo de conductas van a afectar la integridad en el sistema, claro está. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución Política de nuestro país, ¿no?, de 1993, lo que se apunta es a un Estado constitucional del derecho, donde el rol del abogado no es únicamente defender a capa y a espada a su cliente, sino ser un auxiliar del derecho. ¿Para qué? Para promover procesos justos y, a propósito de la marca personal de nosotros como abogados, que confíen en nosotros. Si nosotros, como gremio profesional, perdemos la confianza en el público, porque claro que hay una mella, no hay una buena imagen profesional de los abogados, pero si terminamos perdiéndolo por completo, los ciudadanos van a preferir ir y canalizar esas necesidades y satisfacerlas en otros profesionales. Hay contadores que también ya se dedican a constituir empresas, realizan trámites legales. Entonces, también hay profesionales de otras ramas que compiten con nosotros respecto a trámites legales específicos. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los litigantes? ¿Quiénes son aquellos responsables dentro de un proceso judicial de cumplir con estos valores, principios, deberes de la lealtad, de la probidad, de la honestidad para la aplicación de justicia a propósito del Estado constitucional del derecho? Son quienes participan activamente en el litigio, tanto las partes, parte demandada, parte demandado, como los abogados. Tenemos un interés jurídico. Cada uno de nosotros tiene el respeto o debe promover que el Estado respete y garantice nuestros derechos. Claro está. Pero no podemos, ante ese respeto, buscar que sea irrestricto y que en el camino de que se respeten mis derechos afecte los de otros. Porque muchos dirán, bueno, profesora, ¿no? En este caso, el juez le ha hecho caso al demandado, el que ha perdido es el demandante, y nadie más. No. Porque el sistema de justicia beneficia a la colectividad en general. ¿Por qué? Porque el operador en el derecho, el juez, tiene que volcar todo ese relacionamiento jurídico a documentación real y existente. No debe ser engañado respecto a la aportación de pruebas. Así como, por ejemplo, si un testigo es amenazado, también hay una afectación al sistema de derecho, porque está dando cuenta de hechos que no acontecieron en la realidad. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el comportamiento ético? Porque en este caso promueve la justicia y la equidad, y vayamos al punto 4, que agiliza los procesos. Existen momentos
en los cuales lamentablemente los abogados patrocinantes no se comportan dentro de los cánones de la buena fe procesal. Entonces, la diligencia se realiza el día de mañana y yo presento un escrito solicitando el aplazamiento el día de hoy. Porque ¿qué busco? Entorpecer, demorar. Lamentablemente existen colegas que quizá no deberían tener esa denominación, ¿no? Que lo que hacen es, el cliente o la clienta los contrata para entorpecer el proceso judicial, dilatar. Y ya hemos visto, por ejemplo, si ustedes siguen Justicia TV, llamados de atención por parte de los jueces, e incluso indicando que como ya se ha dado una dilación evidente en el proceso, y como el abogado no puede concurrir, de oficio el juez designa a un abogado para que ese cliente, ese ciudadano o ciudadana, no se quede sin defensa. Entonces, apoya, suple la defensa pública. Y eso es lo correcto. Si ya hubo un llamado de atención por parte del juez, no podemos nosotros malinterpretar o buscar, por ejemplo, ese cliente, abusar del debido proceso, del derecho de defensa, ¿a costa de qué? De que si ese caso en específico, ese expediente, la diligencia se aplaza 3, 4, 5 veces, el juez, antes de concurrir a la diligencia, se prepara o se debe preparar para poder escuchar a las partes y tiene que tomar conocimiento directo del expediente. Entonces, ese tiempo que destina ese juez para esa diligencia, para prepararse para esa diligencia, está afectando a otra diligencia. Por eso es que los perjudicados somos todos como comunidad, como sociedad. Siguiente, por favor. Ya hablábamos de ello, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los actos, las conductas en específico? Manipulación de prueba, buscas cambiar los hechos que son reales y lo que haces es aparentan ser reales, pero realmente son falsos. Siguiente, por favor. Dentro de ello, también puede darse el hecho de que un abogado o abogada, dentro de la argumentación jurídica de su escrito, ya sea en la presentación de la demanda, la contestación, ¿no? O en los alegatos finales, cite jurisprudencia, pero jurisprudencia inexistente. Lamentablemente existen defensores que manipulan e indican a través de una casación, a través de una sentencia de primera instancia o segunda instancia, que el razonamiento jurídico de un juez es X cuando realmente no lo es. Y eso es una evidente conducta antiética. Ocultar también información relevante para la resolución del caso. Nuevamente, los abogados somos auxiliares de la justicia. Siguiente. Y eso lo vamos a ver en el Código de Ética del Abogado. Me voy a permitir leer los artículos 5 y 7. Previamente, en el considerando manifiesta, los abogados, la abogacía es una profesión legal que cumple una función social al servicio del derecho y la justicia. Y el artículo 5, esencia del deber profesional del abogado. Y miren que está primero. El abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico. El abogado, la abogada, son servidores de justicia y su deber profesional es defender los derechos de sus patrocinados, honrando la confianza depositada en su labor, la cual debe desempeñarse en estricta observancia a las normas jurídicas y de una conducta ética que refleje el honor y la dignidad profesional. Nuestra profesión
con la médica y otras, tiene una función fundamental en la sociedad. Nosotros somos garantes ¿de qué? Del principio de legalidad. Lamentablemente, muchos colegas, muchos profesionales incumplen este deber. Y el artículo 7 de la resolución de presidencia de la Junta de Decanos, que unifica los deberes profesionales del abogado respecto a la ética, el código de ética, señala, el abogado debe obedecer a la ley, no debe inducir a otros que la infrinjan. Al aconsejar actos ilegales, debe promover la confianza del público en que la justicia puede alcanzarse con el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. No, tú miente. O sabes que en lugar de pasarle una pensión de alimentos digna a tu hijo o hija, porque ¿para qué? Pues ya tienes otra familia, ya has rehecho tu vida, oculta. Confabúlate con tu empleador. Dile que no te pague por planilla. ¿No? Y nosotros damos ese tipo de consejos. Nosotros aconsejamos a que nuestros clientes defrauden al Estado. No solamente por lo que acabo de mencionar, sino también defraudación tributaria. Incluso nosotros aceptamos pagos de nuestros clientes y no emitimos recibo por honorarios. Somos partícipes de esa cadena de antiética. Sí, claro, no le estamos diciendo a nosotros directamente incumple la ley, pero si no emitimos un recibo por honorarios, estamos diciendo a nuestro cliente, no voy a tributar. Pero profesora, el Estado no nos da nada. Eso no es eximente de responsabilidad y nuestra obligación. Sí, claro, vamos a dejar de percibir menos, pero es que si la torta se divide siempre entre las mismas personas, el pedazo va a ser más grande y por tanto la carga tributaria va a ser más grande. A diferencia de que si esa torta se divide entre 15 personas en lugar de 4, si se divide entre 15, cada uno de nosotros va a poder tener una tajada, una porción de esa carga tributaria menor. Claro está que debe de ir de la mano con un sistema judicial más expeditivo. Le pedimos a los jueces que resuelvan dentro del plazo, pero ahí existen los expedientes físicos que están hongueándose. Hay una carga de procesal importante y los asistentes judiciales, los secretarios, los jueces, cambian porque la carga que asumen es bastante. Y nosotros como abogados, en lugar de ayudar a agilizar, lo que hacemos es sobrecargar el proceso, el aparato judicial. Porque le decimos, no concilies. Si tú le debes, ¿para qué? Mejor perro muerto. Hasta que te ejecuten. Andan por ese camino. Entonces no obedecemos la ley nosotros. Siguiente, por favor. Y también está regulado en el Código Civil del Perú. No, este debe ser procesal, no creo que sea civil. Aquí había una confusión en la inclusión de la denominación. Es posible también que el juez, dentro de un proceso judicial, hemos visto, perdón, retrocedo un momento, el Código de Ética, se inicia un procedimiento disciplinario contra el abogado o abogada que ha cometido actos contra la ética, contra estos deberes. Y ustedes van a poder también en su momento revisar el artículo 6, por ejemplo. Entonces, ¿quién es competente para conocer de estas faltas? El Consejo de Ética. Y apelar, un abogado o una abogada sancionada puede apelar y será visto por el Tribunal de Honor. También del Colegio de Abogados. Existen colegios de abogados, tanto en Lima, en Ica y otros departamentos de nuestro país, e incluso, por ejemplo, aquí también Lima y Callao. Y cada uno de nosotros decide dónde agremiarse y no.
El Colegio de Ética puede sancionar a un abogado que se ha apartado de estos valores, ¿no?, de la ética, con amonestación escrita, con amonestación con multa máximo 10 URPs, suspensión del ejercicio por 2 años, separación del colegio por 5 años o expulsión, por ejemplo, si se han vulnerado derechos humanos, derechos fundamentales y el abogado ha sido partícipe de actos delictivos. Entonces, adelantábamos. Quizá muchos pueden decir, los valores éticos son muy etéreos, profesora. ¿Para qué me sirven? Lo cierto es que si tú terminas la carrera, si tú eres profesional en el derecho e incurres en estas prácticas, y se halla esa conducta, se determina que has cometido esa conducta, entonces va a ser pasible de una sanción disciplinaria. Y por tanto, todos van a poder enterarse en su momento que tú te has conducido fuera de los cánones de la ética. Y se va a afectar tu marca personal profesional. Siguiente, por favor. Entonces, sanción disciplinaria administrativa, como también sanción ordenada por un juez. Aquel que presta al juez, no preste al juez una colaboración diligente, puede ser sancionado con una multa no menor de 3 ni mayor de 5 unidades de referencia procesal. Asimismo, si en este caso las partes, sus abogados, sus apoderados, los terceros legitimados, los litigantes que mencionábamos, generen perjuicios a las actuaciones procesales, también pueden ser sancionados con una multa no menor de 5 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal, que es el 10% de la UIT vigente al momento de imponerse esta consecuencia jurídica negativa. Si, por ejemplo, nosotros presentamos una demanda con evidentemente carencia de fundamentación jurídica o contestamos la misma, entonces estamos incurriendo en un acto de temeridad o mala fe. Como decíamos hace un momento, ¿no?, al inicio de esta exposición, nosotros debemos ser abogados que actuamos, defendemos a nuestro patrocinado a través de la buena fe procesal. Siguiente, por favor. Y cuando les comentaba de que terceros se pueden enterar, es porque existe y está vigente, plenamente vigente en nuestro país, este Registro Nacional de Abogadas y Abogados Sancionados por mala práctica profesional. Entonces, esto es público. Cualquiera de nosotros puede hacer una búsqueda. Introducimos nuestros datos, aquí el código CAPTCHA, y pueden buscar mi nombre, el nombre de cualquier abogado y verificar si hemos sido sancionados o no. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la ciudadanía se entere y sancione a través de su no decisión o su no contratación a ese profesional que se ha apartado de la ética. Y permite también que si, por ejemplo, los abogados, en su mayoría, podemos tener varios tipos de contrataciones o vinculaciones en el mercado. Puede ser que trabajemos para el Estado, puede ser que trabajemos para el privado, puede ser que seamos árbitros, puede ser que seamos defensores públicos, puede ser que asesoremos o elaboremos informes. Y dentro de esta contratación con el Estado, si queremos ser locadores de servicios, a su vez con el Estado, ¿no?, y regirnos por la Ley de Contratación Pública, el Estado va a acceder a esta información. Y si estamos registrados en este RNAS, no vamos a poder ser contratados. ¿Qué quiere decir? La consecuencia no solamente es etérea porque yo debo cumplir estos valores. Claro, eso debería ser nuestra razón de ser y entender y nosotros mismos autorregularlos, sino que también ante la imposición de sanciones disciplinarias, sanciones en el proceso judicial, terceros se enteran, tanto ciudadanía como el Estado, y ya no me van a contratar. Entonces tengo una afectación también económica en mis bolsillos por haberme apartado de estos valores éticos.
Siguiente, por favor. ¿Puedes proyectar, por favor, ese video de Alexandro? ¿Todo, profesora? Ujú, ujú. Ok. ¿Qué es el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, RENAS, y cómo podemos acceder a dicho registro? El RENAS es una plataforma digital administrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En dicha plataforma se registran todas las sanciones que se le han impuesto a un abogado o a una abogada por el mal ejercicio de la profesión, tanto en el ejercicio privado como también en el ejercicio de algún cargo público. Las sanciones que se inscriben en el registro van desde una multa, suspensión temporal en el ejercicio de la profesión o el cargo, separación temporal del colegio de abogados al que pertenece, destitución de un puesto o cargo, expulsión definitiva del colegio de abogados o la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Para poder ingresar al registro, deberán ingresar al link que en este momento está apareciendo en pantalla. Luego de colocar los datos del abogado del cual se está realizando la búsqueda, se podrá realizar una búsqueda simple o una búsqueda avanzada. Luego de ello, de ingresar el código CAPTCHA, obtendremos la información y los resultados de la búsqueda. ¿Cuál es la finalidad del Registro Nacional de Abogados Sancionados? La finalidad del RENAS es mostrar a la ciudadanía una plataforma transparente que pueda ser usada al momento de contratar los servicios de un abogado. Es preciso señalar que una finalidad importante también del registro es lograr y fortalecer la probidad en el ejercicio del derecho. Finalmente, es preciso señalar también que todas las sanciones que se coloquen en el registro van a permanecer durante 5 años, de acuerdo a lo señalado en el reglamento del Registro Nacional de Abogados Sancionados. ¿Los abogados que se encuentran en el RENAS pueden contratar con el Estado o brindar patrocinio legal? Solo aquellos abogados y abogadas que mantengan una sanción vigente de inhabilitación o suspensión al momento de la consulta no podrán prestar servicios profesionales de manera particular y para el Estado. ¿Cómo puede contribuir el ciudadano a la plataforma? Todo ciudadano o ciudadana que conozca de alguna sanción vigente, un abogado o una abogada y que no se encuentre en el registro, podrá ingresar a la plataforma y reportar aquella sanción. Esta será evaluada por el equipo del RENAS y luego de contrastar la información con las entidades involucradas, esta sanción será considerada en el registro. Si tiene alguna duda o consulta, nos puede escribir al correo renas@minjus.gov.pe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, su micrófono está apagado. Ay, perdón, gracias, disculpe. Entonces, ¿qué entidades pueden reportar a los abogados por mala práctica? Decíamos, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, a propósito de la ley de carrera fiscal, por ejemplo, también a los jueces, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados, los tribunales administrativos, porque también dentro del procedimiento administrativo existe la buena fe procedimental, y el Colegio de Notarios. Esas son las entidades que pueden reportar aquellas desviaciones de los valores máximos o los cánones de integridad y ética. Siguiente, por favor. Si bien ya hemos hablado de algunos casos, vamos a ir a reportes periodísticos. Por ejemplo, a través de resolución del Consejo de Ética 0521-2023, se sancionó a una abogada quien engañó a su cliente. Nosotros como abogados, ¿cierto? Tenemos una relación de prestación de servicios. Hay un contrato de por medio que se regula por el Código Civil y que incluso si incumplimos esos deberes, si hay un incumplimiento contractual, no entregamos el escrito dentro del plazo, puede devenir en
la presentación de una denuncia administrativa ante el INDECOPI y podemos ser sancionados por afectar los derechos de esta consumidora. Y también hay un registro de mira a quién le compras, donde los abogados, lamentablemente, se han apartado o han incumplido este contrato, pueden aparecer, más allá de este registro nacional de abogados sancionados y que se apartaron de la ética. En este caso, esta abogada engañó a su cliente por más de un año y presentó pruebas falsas para crear falsas expectativas. ¿Qué pasó? No cumplió con este deber de lealtad, ¿sí? Porque sobre la base de esa documentación falsa que presentaba, hacía creer a esta clienta que el proceso iba conforme lo esperado o conforme lo ofrecido. Se le suspendió por 6 meses. Siguiente, por favor. Abogado peruano es suspendido por dejar de patrocinar a su cliente para defender a la parte demandante. Hay un deber, aparte de la lealtad, que es la confidencialidad. Nosotros como abogados manejamos información sensible de nuestros clientes. Y es más, cuando tenemos la primera entrevista, ¿no? Se concerta la primera entrevista y decidimos, porque es nuestra decisión, asumir o no un caso por la libertad contractual, vamos decantando cuál podía ser la estrategia legal. Y es más, quizá el cliente en la primera reunión establece ciertos hechos y cuando nosotros en la segunda, en la tercera reunión, cuando ya vamos perfilando nuestra estrategia legal, puliendo nuestra estrategia legal, nos damos cuenta que es mejor ir por este otro camino y descartamos la información o lo que vislumbrábamos de la primera entrevista. Esta información y este análisis que efectuamos a partir de los datos que nos proporciona nuestro cliente, nos permite a nosotros ver más allá y decir, si la otra parte alega esto o cuenta con esta documentación, nuestra argumentación legal se cae, pierde piso, no tiene base. Y tendremos que irnos por este otro camino. Por eso es la importancia de que un abogado no puede tener un conflicto o debe evitar este conflicto de interés. No puedo patrocinar a la otra parte porque tengo información sensible, confidencial, que si yo la utilizo en contra de mi cliente porque ahora asumo la defensa del demandante y yo tenía como primer cliente el demandado, entonces lo que estoy haciendo es beneficiarme de esa información privilegiada. Sin embargo, este abogado peruano no tuvo y no respetó este valor máximo. Un abogado en ICA dejó a su primer cliente para patrocinar a la parte contraria tras conocer datos y estrategias. Fue suspendido correctamente por 6 meses por el Consejo de Ética. Entonces, ¿qué hacen con ello? No confían en los abogados. Muchos de ustedes, nosotros, habremos escuchado muchos chistes en los cuales los abogados no tenemos ética, no tenemos bolsillos, porque nuestros bolsillos están, por ejemplo, en ya sea la falda, el short, el pantalón de el hombre o la mujer. ¿Sí? Porque cobramos y lo que buscamos es lucrar a costa de, por ejemplo, cometer actos ilegales o faltos o carentes de ética. Siguiente, por favor. Abogado es multado por asumir defensa de ambas partes para contribuir a que esa familia siga unida y no se quiebre. Vas a defender a tu cliente, veíamos en el artículo 5, ¿no? El artículo 7 del Código de Ética, de la resolución del decanato del Colegio de Abogados, de la Junta del Colegio de Abogados, que tú debes garantizar la legalidad, ser servidor de la justicia, porque la abogacía es una función social. Las partes tienen conflictos de intereses. Si sus intereses son comunes en todos los aspectos o en el 100%, entonces, ¿para qué solicitan la tutela jurisdiccional afectiva? ¿Para qué activan esta tutela jurisdiccional afectiva? No habría razón de ser. Tendríamos que ahondar mucho más en este caso, pero no es lo esperado por un abogado. Y por eso fue multado
con 5 URPs, ¿no? El abogado asumió la defensa de ambos cónyuges en un caso de violencia familiar. ¿Qué información también les habrá brindado el abogado al demandante y a la demandada? No lo sabemos. Siguiente, por favor. El juez es un operador del derecho. Tiene que resolver los casos a través de un raciocinio libre de atisbos por ejemplo, de parcialidad. Y en base a las pruebas presentadas que deben, a su vez, tener una coincidencia y una coherencia con lo que sucede en realidad, en este mundo. Y también cuenta con la facultad para sancionar conductas procesales indebidas, conforme hemos visto, los abusos procesales y también aquellas conductas que no garanticen la ética en la sala. El rol del Estado es determinar la normativa aplicable, emitirla, ver que existen órganos de supervisión, fiscalización, cuando un abogado o una abogada se aparta de la probidad, de la ética, de la integridad, y realizar campañas de difusión para que estos valores sean conocidos no solamente por los abogados, sino por en general todos los profesionales y ciudadanos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las propuestas? Esas han sido elaboradas y también agradezco al equipo organizador porque ha elaborado las PPTs. Yo he tenido a bien modificar algunos aspectos, sobre todo el tema de videos y el tema de la RNSA. Formación ética y continua, fortalecimiento de los tribunales de ética profesional, reforma normativa procesal, supervisión judicial efectiva, promoción de una cultura de integridad, facilitar denuncias por faltas éticas. Miren, tanto en el sector público como en el sector privado existe lo que se denomina el compliance o el cumplimiento normativo. Dentro de ello existe una política o debe existir una política de integridad que para que sea efectivo debe ser garantizada por los niveles más altos de la organización, ya sea pública o privada. Los canales de denuncia se dicen que deben ser anónimos y garantizar, por ejemplo, que una persona pueda desde el primer momento obtener un código y con ese código hacer el seguimiento de manera efectiva a su denuncia. Sin embargo, lamentablemente en sociedades como la nuestra, cuando hablamos de pequeñas empresas, cuando hablamos de microempresas, cuando hablamos de instituciones que pueden estar acaparadas por determinados partidos políticos, por familias, ¿no? Todos los días vemos cuestionamientos y lamentablemente apartamientos a la ética en los dominicales en nuestro país, esto se torna más complicado. Pueden existir los candados legales, pero si no existe un control efectivo que parta desde la construcción de ciudadanía, entiéndase nidos, casa primero, casa, hogar, nidos, jardín, colegio, universidad, y dentro de los colegios profesionales esto no va a cambiar. Porque lo que le falta al Estado es lo que se denomina el enforcement. ¿Qué quiere decir? Poder para cumplir las leyes o las disposiciones éticas. Y eso no existe, porque el Estado debería ser como Sauron, por ejemplo, ¿no? En El Señor de los Anillos, y poder ver cómo se mueven los hobbits, por así denominar. Pero aquí no existe eso. El peruano, la peruana, el abogado, la abogada, no tenemos temor de la imposición de aquella sanción disciplinaria o aquella sanción civil o aquella sanción penal. No. Los incentivos deberían partir de nosotros. Pero mientras que no exista una efectiva supervisión, fiscalización y sanción del Estado, esto va a seguir así. Siguiente, por favor. Entonces, lo que plantean justamente es que necesitamos profesionales valientes, íntegros, comprometidos con la verdad, y eso depende de nosotros, no del otro. O sea, no debe haber un doble rasero que diga, el otro está actuando mal, pero cuando mi amigo, mi colega, mi compañero de trabajo está actuando mal, porque tengo un vínculo de amistad,
tengo un vínculo de parentesco, tengo un vínculo de afinidad, es mi compadre, es mi padre, es mi madre, tengo que tolerar esa conducta. Es por eso que falla el sistema. Las sanciones disciplinarias normalmente se dan en nuestro país porque la persona, el órgano resolutor, decisor, deliberante, no existe ningún vínculo. La pregunta es si nosotros somos capaces de promover esos valores éticos con nuestro vínculo más cercano. Claro, si tuviera un vínculo, un conflicto de interés, tendrían que inhibirse o abstenerse, de ser el caso. Pero el tema apunta más allá del reforzamiento o de la agravación, ¿no? El agravamiento, perdón, de las sanciones, sino que tenemos que retroceder y reitero, no vamos a tener una solución a corto ni a mediano plazo, sino a largo y muy largo plazo, porque convivimos con los actos de corrupción. Y cierro con esto. Y si bien desde mi punto de vista, no, soy realista, no quiero yo que mis apreciaciones generen frustración o desesperanza en que pueda existir una convivencia social donde los abogados podamos tener un rol y asumamos nuestro rol protagónico, ¿no? Como aquellos garantes de la legalidad, que promovamos el Estado del Derecho y que cuando se diga en algún momento es abogada, es abogado, nosotros mismos nos orgullecemos con esto, nuestras familias también que han contribuido a nuestra formación. Eso no existe ahora, pero debería existir, porque así era visto o debe ser visto la profesión legal. Y para cerrar, quería terminar con ustedes con una cita de la doctora Adele Cotrina, y que dice, ¿para qué sirve la ética? Para aprender a apostar por una vida feliz, por una vida buena, que integra como un sobreentendido las exigencias de la justicia y abre camino a la esperanza. Que no nos quiten la esperanza, chicos. Gracias. Muy bien, queremos agradecer a la doctora por esta excelente ponencia. Sabemos que nuestra audiencia tiene algunas inquietudes, por tal motivo vamos a dar pase a 2 preguntas de nuestra audiencia. A continuación, por favor, si podemos empezar con las 2 preguntas. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, puedes iniciar con tu pregunta, por favor. Ya. ¿Cómo debe actuar un abogado cuando el deber de confidencialidad entra en conflicto con su obligación de denunciar un delito grave? Porque si bien tenemos en cuenta lo que es la ética, la moral, ante estas situaciones, ¿cómo es que debería ser el actuar de este abogado? Gracias por la pregunta, Catherine. Mira, los abogados nos encontramos sujetos al deber de confidencialidad y al secreto profesional. Incluso la violación a este secreto profesional está sancionado o tiene una consecuencia jurídica dentro del Código Penal. Podemos ir a un caso en específico, el caso de la presidenta actual, ¿cierto? El médico que la ha operado ha tenido que solicitar el levantamiento del secreto para poder reivindicar determinados hechos. Los abogados nos encontramos también sujetos a un deber profesional. Por tanto, existe este dilema ético, pero deberíamos tener también en cuenta nuestro deber profesional. Dependiendo del tipo de delito, podríamos, de ser el caso, concurrir, pero previamente, para garantizar nuestro profesionalismo, deberíamos solicitar este levantamiento del secreto profesional. Muchas gracias, doctora, por absolver la pregunta de nuestra compañera. ¿Tenemos una pregunta más? A propósito de lo que consultaba Catherine, voy a pasarles una sentencia del Tribunal Constitucional donde un abogado fue citado por la policía y
supuestamente concurrió porque estaba apareciendo en un video que él estaba cometiendo un delito. Él asistió, comentó los hechos y luego solicitó una acción de amparo indicando que el policía lo vio obligado a incumplir a infringir este deber de secreto profesional. Y lo que indica el TC es que él pudo haberse negado a darle información acogiéndose a este secreto. Igual se los voy a pasar, le voy a enviar la sentencia de Alexandro para que lo puedan revisar y profundizar al respecto. Está bien, doctora. Sí, doctora, para también concluir con el tema de las preguntas, quisiéramos nosotros como grupo saber si es que después de haber sido sancionado, en este caso el profesional abogado directamente, puede volver a ejercer o tiene un tiempo establecido para las sanciones o pierde, dependiendo la gravedad, digamos, de la falta de ética dentro de su profesión, dependiendo de la gravedad de es suspendido, la licencia, o mejor dicho, se les da un tiempo determinado de sanción. ¿Cómo es que evalúan, en este caso, las sanciones aplicadas, no? Gracias por la pregunta, Leli. Va a depender en sí de la sanción impuesta. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados existe la posibilidad desde amonestación escrita hasta expulsión definitiva. La expulsión definitiva va a impedir que en este caso ya no pertenezca a este colegio profesional, ¿no? Y no va a poder ejercer la profesión en el tema de, por ejemplo, procesal, en el Poder Judicial. Pero también habría que ver, como te indiqué hace un momento, el tipo de sanción. Porque si es un fiscal, puede ser que la Junta Nacional de Justicia ordene la destitución, que quiere decir no va a ejercer en el cargo, pero puede seguir siendo abogado, ¿sí? Entonces, depende mucho. Y veíamos en el video del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no se va a poder contratar a aquel abogado que está inhabilitado para ejercer la profesión. Entonces, tendríamos que ver si el abogado fue multado, suspendido, inhabilitado permanentemente o temporalmente. ¿Dónde conocemos ello? En la resolución que impuso la sanción disciplinaria o la sanción de destitución o lo que corresponde. Porque tanto la Junta Nacional de Justicia, el Colegio de Ética, el Tribunal Administrativo y los otros entes inician esto y pueden solicitar el registro, entonces tendríamos que revisar la resolución en concreto. Muchas gracias por la respuesta, doctora. A ti por la pregunta. Bueno, para dar cierre a esta presentación, citamos una frase de un jurista peruano llamado César Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú y catedrático del Derecho Constitucional, que dice lo siguiente: la falta de ética de los abogados en el proceso no solo entorpece la correcta administración de justicia, sino que transforma el proceso en un instrumento de abuso y poder, alejándolo de su fin esencial, que es garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y la vigencia del Estado de Derecho. Esta frase resume ideas sostenidas por Landa en varios de sus escritos sobre la ética profesional y el proceso judicial, específicamente en sus reflexiones sobre la justicia constitucional y el rol del abogado en la democracia. A continuación, les proporcionaré un link de encuesta de satisfacción para que lo puedan rellenar. Agradecemos a todos por habernos acompañado y por su atención a este webinar. Asimismo, extiendo un especial agradecimiento a la Magíster María Cecilia Olivares Saldarriaga por el valioso espacio brindado para reflexionar sobre un tema tan importante como lo es la ética profesional en el ejercicio del derecho. Hablar de ética es hablar de compromiso, responsabilidad y respeto hacia la justicia y hacia quienes confían en nuestra labor como abogados.
Ha sido un verdadero honor compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al equipo organizador y a todos los asistentes. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. A ustedes, a ustedes. Gracias a todos nuestros participantes. Gracias a todos. Ya pues. Nosotros nos vamos a encargar Gracias. de pasarles la información que ya se ha manifestado. Gracias, hasta luego.